Se lo llevan esposado, susurró Jonathan con voz temblorosa mientras la pantalla mostraba a Gregory Chow, antes intocable, ahora sacado a rastras de su mansión por agentes federales. Las cámaras mostraron al mundo cómo finalmente el imperio de la corrupción se desmoronaba a plena luz del día. Pero lo que nadie desde fuera sabía era que esta victoria no había venido de abogados ni de juntas directivas. Había venido de una niña de 7 años que vivió bajo una lona en el bosque. Una niña que lo arriesgó todo para proteger a un hombre y a su bebé tras un accidente en un camino solitario, empapada por la lluvia. Su valentía encendió la chispa que expuso a un monstruo y le dio a Jonathan una nueva definición de riqueza. No dinero, sino familia. Lo que sucederá a continuación te impactará porque no se trata solo de la caída del poder de un multimillonario. Se trata de cómo la valentía de una niña cambió el curso de sus vidas para siempre. Quédate conmigo. No vas a creer el final. Se lo llevan esposado. Jonathan susurró, con la voz temblorosa mientras la pantalla mostraba a Gregory Chow, antes intocable, ahora sacado a rastras de su mansión por agentes federales. Las cámaras destellaban, el mundo finalmente veía cómo el imperio de la corrupción se desmoronaba a plena luz del día. Pero lo que nadie sabía desde fuera era que esta victoria no había venido de abogados ni de juntas directivas. Había venido de una niña de 7 años que vivió bajo una lona en el bosque. Una niña que lo arriesgó todo para proteger a un hombre y a su bebé tras un accidente bajo la lluvia en una carretera solitaria. Su valentía encendió la chispa que expuso a un monstruo y le dio a Jonathan una nueva definición de riqueza. No dinero, sino familia. Lo que sucede a continuación te impactará porque no se trata solo de la caída del poder de un multimillonario. Se trata de cómo la valentía de una niña cambió el curso de sus vidas para siempre. Quédense conmigo. No van a creer el final. Jonathan Pierce era de esos hombres de los que en Maplewood solo se hablaba en susurros. Su nombre pesaba en las salas de juntas de Chicago, donde se firmaban acuerdos millonarios con solo levantar la pluma. A los 45 años, lo tenía todo, riqueza, poder e influencia. Pero muy pocos sabían lo frágil que se había vuelto su vida personal. Su esposa había fallecido repentinamente el año anterior, dejándolo con un bebé, Noah. El niño era su luz, su segunda oportunidad de ser padre. Pero la forma en que Jonathan lo protegía había sido a través de la distancia. Se sumergió en el trabajo, pensando que el dinero y la seguridad serían suficientes para mantenerlo a salvo. Se equivocó. En una tormentosa noche de otoño, Jonathan conducía de regreso de la ciudad por la autopista Silverwood. La lluvia azotaba el parabrisas, la carretera estaba resbaladiza y desierta. Noah dormía en la parte trasera, abrochado al asiento de su coche, su suave respiración, un frágil recordatorio de inocencia. La mente de Jonathan repasó una reunión de ese mismo día. Algo sobre la inusual insistencia de su socio, Gregory Chow, en impulsar una fusión. Gregory siempre había sido ambicioso, pero últimamente Jonathan sentía una punzada de tensión, una oscuridad que no podía explicar del todo. Mientras la lluvia azotaba con más fuerza, los faros de Jonathan de repente iluminaron una escena cruel. Puntas de metal esparcidas por la carretera. Apenas tuvo tiempo de reaccionar. Los neumáticos explotaron, el coche viró y todo se sumió en el caos. El vehículo volcó 2 veces antes de estrellarse en una zanja. El cristal se hizo añicos, el metal se desmoronó y luego, silencio. Cuando Jonathan recuperó la conciencia, un dolor intenso le atravesó las costillas. Le sangraba la cabeza. Tenía la visión borrosa, pero su primer pensamiento no fue sobre sí mismo. Noah, graznó, retorciéndose dolorosamente hacia el asiento trasero. Para su alivio, Noah lloraba con un llanto agudo y débil que significaba que estaba vivo. Jonathan intentó moverse, pero la puerta estaba atascada. Sintió una oleada de impotencia que lo invadía. Por primera vez en años, Jonathan Pierce, el hombre que nunca perdía el control, se sentía impotente. Fue entonces cuando una sombra apareció contra la lluvia.
Una niña de no más de 7 años, descalza y empapada, corrió hacia los restos. Se llamaba Laia Bennett, aunque Jonathan aún no lo sabía. Había vivido toda su corta vida en los márgenes de Maplewood, con solo su hermano pequeño Owen a quien aferrarse. Esta noche, el destino la había llevado por la autopista Silverwood, y el destino le había dado una opción. «¡Aguanta!», gritó con voz temblorosa, pero feroz. Tiró de la manija, luego encontró una piedra y rompió el cristal. Los fragmentos le cortaron los brazos, pero siguió balanceándose hasta que la ventana se rompió lo suficiente como para poder meterse dentro. Con sorprendente fuerza, desabrochó a Noah y lo liberó, abrazándolo contra su pecho como si fuera suyo. Luego se giró hacia Jonathan, luchando por sacar su pesado cuerpo del accidente. La tormenta los empapó a todos mientras ella, medio cargando, medio jalando a Jonathan hasta un cobertizo de herramientas cercano junto al camino, una vieja estructura abandonada que usaba como refugio con Owen. Dentro, la tenue luz de la luna se filtraba a través de las grietas de la madera. Owen, un frágil niño de 5 años con ojos grandes y labios silenciosos, levantó la vista de una fina manta. Nunca habló, no desde el día en que su padre murió en un accidente que destrozó a su familia para siempre. Pero sí, se abrió de par en par al ver a Jonathan, sangrando y al bebé llorando en los brazos de Laia. Laila colocó a Noah con cuidado en el regazo de Owen. «Manténlo abrigado», le dijo a su hermano antes de correr a atender a Jonathan. Arrancó tiras de su propio vestido para vendarle la herida de la cabeza. Le temblaban las manos, pero trabajaba con rapidez, susurrando para sí misma como si el coraje pudiera surgir de la palabra. Jonathan perdía la conciencia de vez en cuando. A través de la neblina, vio el rostro decidido de la niña, la forma en que protegía a su hijo, la forma en que le daba órdenes a su hermano pequeño sin dudarlo. Se dio cuenta, con una punzada de vergüenza, de que este niño, que no tenía nada, había demostrado más valentía en una noche que él en meses. Pasaron las horas. La tormenta amainó, dejando atrás el olor a tierra mojada y el eco del trueno. Jonathan se removió, obligándose a incorporarse. Noah durmió plácidamente en los brazos de Owen. La mirada de Jonathan se fijó en Laia. Acurrucada en un rincón, abrazada a sus rodillas, pero observándolos a todos con ojos penetrantes y cansados. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó Jonathan con voz áspera y débil. Laia lo miró a los ojos, levantando la barbilla con terquedad. «Porque nadie nos ayudó cuando lo necesitábamos. No podía dejarte ahí». Las palabras lo golpearon más fuerte que el choque. Quiso preguntar más, pero se oyeron pasos. Crujidos afuera. La cabeza de Laia giró bruscamente hacia el sonido. Todo su cuerpo se puso rígido. Jonathan frunció el ceño, esforzándose por escuchar. A través de las grietas del cobertizo, vislumbró figuras moviéndose con linternas. Hombres con abrigos oscuros registrando. La cuneta del camino. «Te están buscando», susurró Laia con urgencia. Esto no fue un accidente. A Jonathan se le heló la sangre. Gregory había sospechado una traición, pero no se había imaginado que llegaría así. Laila lo agarró del brazo. «Quédate. Callo. Sé dónde esconderme». El pecho de Jonathan se encogió al comprender la verdad. Esta niña que debería haber estado durmiendo en un hogar seguro era ahora su único escudo. Y en ese momento, comprendió que el mundo no estaba dividido por ricos y pobres, poderosos e impotentes. Estaba dividido por quienes protegían la vida y quienes la destruían. Esa noche, en un cobertizo destartalado en Maplewood, con su hijo pequeño en brazos de un niño mudo de 5 años, y su propia vida en manos de un desconocido de 7 años, la vida de Jonathan Pierce cambió para siempre. El cobertizo en Maplewood estaba en silencio, salvo por la suave respiración de los niños y el lejano retumbar de un trueno que se alejaba. Jonathan Pierce se sentó contra la pared de madera,
con las costillas doloridas y la mente ardiendo de preguntas. Repitió el crujido de botas afuera, bajo la luz de la linterna que barría la carretera. No habían sido desconocidos al azar. Atravesando la tormenta. Habían sido cazadores, hombres siguiéndolo como presas. La sombra de Gregory Chow se cernía más grande que nunca en sus pensamientos. Laia Bennett se agazapó cerca de la puerta, con el cuerpo tenso y los ojos fijos en la grieta entre los tablones. Parecía demasiado joven para ser tan curtida, pero cada movimiento era calculado, como si hubiera estado sobreviviendo así toda su vida. Volverán, susurró, con voz ronca, pero firme. Nunca se rinden cuando buscan a alguien. Jonathan se obligó a ponerse de pie, aunque cada paso le producía una sacudida en el cuerpo magullado. Se acercó a Noah, que aún dormía en el regazo de Owen, y le acarició suavemente el pelo. Entonces tenemos que estar preparados, dijo Jonathan. Su tono era tranquilo, pero en su interior se avecinaba una tormenta. Había pasado años construyendo defensas alrededor de su imperio, equipos legales, sistemas de seguridad, contratos acorazados. Sin embargo, nada de eso importaba aquí. Allí, en un camino rural embarrado con solo 2 niños a su lado, Jonathan se dio cuenta de que sus millones no podían protegerlo. Lo que importaba ahora era el instinto, el coraje y la confianza. Laia le hizo un gesto para que volviera a sentarse. Haces demasiado ruido al caminar, dijo sin rodeos. Si te oyen, volverán más rápido. Jonathan casi se rió. Esta pequeña niña daba órdenes a un hombre que dirigía salas de juntas llenas de ejecutivos. Pero no se rió porque ella tenía razón. La había subestimado una vez. No lo volvería a hacer. Al amanecer, una tenue luz se filtraba por las grietas. Los 3 salieron con cuidado del cobertizo, Laia a la cabeza. Owen se aferró a su mano. Noah se acurrucó en los brazos de Jonathan. Avanzaron por el bosque detrás de la autopista Silverwood, evitando la carretera principal. Los pájaros piaban en lo alto, pero Jonathan no podía quitarse de encima la sensación de que los observaban. A media mañana, llegaron a un claro donde un viejo granero se inclinaba precariamente contra el tiempo. Laia dejó de observar la zona antes de guiarlos al interior. El polvo danzaba a la luz del sol y el olor a heno persistía. Bajó a Owen y se volvió hacia Jonathan con una mirada demasiado seria para su edad. Tienes que entender algo, dijo. Gregory Chow, si fue él quien envió a esos hombres, no es nuevo en esto. Lleva años haciendo daño a familias. A Jonathan se le encogió el pecho. ¿Qué quieres decir? Sus ojos se posaron en Owen y luego volvieron a él. Mi padre trabajaba para alguien así. Un hombre con dinero, poder y sin alma. Le prometió todo a mi padre, y luego lo arruinó cuando se interpuso en su camino. Mi padre murió por su culpa. Y creo que es el mismo hombre que te persigue ahora. La revelación golpeó a Jonathan como un puñetazo. ¿Podría la avaricia de Gregory remontarse tanto tiempo atrás, destruyendo incluso las vidas de hombres que nunca consideró amenazas? Quiso preguntar más, pero Owen tiró de la manga de su hermana, señalando hacia la puerta del granero. Afuera, unas sombras se movían. Jonathan agarró una tubería oxidada del suelo. El corazón le retumbaba en los oídos al oír unos pasos pesados acercarse. La puerta se abrió con un crujido y la silueta de un hombre llenó el marco. No era Gregory, pero Jonathan reconoció el elegante traje bajo el abrigo manchado de tierra. Harold Vance, un investigador privado conocido por burlar las leyes a quien más le pagaba. Vaya, vaya, se burló Harold, entrando. Jonathan Pierce, vivo y respirando. Eso va a hacer muy infeliz a mi jefe. Su mirada se desvió hacia los niños. ¿Y qué es esto? Una obra de caridad. Antes de que Jonathan pudiera moverse, Laia le lanzó un puñado de tierra a Harold en la cara. ¡Corre!, gritó, agarrando la mano de Owen.
Jonathan agarró a Noah y salió disparado por la puerta de enfrente. Detrás de él, Harold maldijo, tropezando, pero recuperando rápidamente el equilibrio. Los disparos resonaban en el aire, las balas astillando la madera a su alrededor. Las piernas de Jonathan gritaban de dolor, pero empujó con más fuerza, impulsado por el miedo y la rabia. Se abrieron paso entre los árboles hasta que llegaron al límite de Maplewood. Las casas bordeaban las calles, modestas y desgastadas, pero llenas de vida con el bullicio matutino de las familias trabajadoras. Laia se metió en un callejón estrecho, apretando a todos contra la pared. Los pasos de Harold se perdieron en la distancia mientras buscaba en la carretera principal. Sin aliento, Jonathan se desplomó en el suelo, con Noah aún en sus brazos. Le temblaban las manos, no de debilidad, sino de furia. Ya no se trataba solo de dinero ni de rivalidad. Gregory Chow le había declarado la guerra y había decidido usar al hijo de Jonathan como garantía. Laia se arrodilló a su lado en voz baja. No puedes volver a tu mundo todavía. Te estarán esperando. Necesitas pruebas, algo que no puedan negar. Sus palabras estaban cargadas de verdad. Jonathan conocía los tribunales, la policía, incluso la junta directiva de su propia empresa. Sin pruebas irrefutables, Gregory manipularía la situación y aplastaría a cualquiera que se interpusiera en su camino. Como si el destino lo hubiera llamado, una figura emergió de las sombras del callejón. Una mujer con un abrigo andrajoso, aferrada a una cartera de cuero. Catherine Doyle, la exsecretaria de Jonathan, la que había desaparecido semanas antes tras advertirle que había descubierto algo peligroso. Abrió los ojos de par en par al ver a Jonathan con vida. Gracias a Dios, susurró, y luego miró a Laia y a Owen. Me dijeron que estabas muerto. Jonathan tensó la mandíbula. Casi lo lograron. ¿Qué tienen? Catherine abrió la cartera, revelando archivos repletos de documentos, fotos y grabaciones. Pruebas, dijo. Suficientes para enterrar a Gregory Chow y a todos los que están relacionados con él. Pero saben que las tengo. Por eso me han estado persiguiendo. Si no actuamos rápido, nos silenciarán a todos. Jonathan intercambió una mirada con Laia. El rostro de la niña estaba pálido, pero sus ojos brillaban de determinación. En ese momento, Jonathan comprendió que su supervivencia no se trataba solo de salvarse a sí mismo o incluso a su hijo. Se trataba de apoyar a los inocentes, a los olvidados, a los niños que habían llevado cargas mucho más pesadas que sus años. La tormenta apenas había comenzado, pero por primera vez, Jonathan se sintió listo para luchar. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. Si fueras Jonathan, ¿llevarías las pruebas de Catherine directamente a la policía o esperarías el momento oportuno para actuar? ¿Crees que alguien como Gregory Chow puede ser llevado ante la justicia? ¿Y qué habrías hecho en el lugar de Laia? ¿Mantenerte firme contra Harold o correr a proteger a tu hermano Jonathan Pierce? Siempre había creído que el poder significaba control. Pero de pie en el corazón de Maplewood, aferrado a una carpeta desgastada con pruebas mientras 3 niños se acurrucaban cerca de él, se dio cuenta de que el poder era algo mucho mayor. Era la capacidad de proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Los documentos de Catherine Doyle eran suficientes para exponer el imperio de corrupción de Gregory Chow, pero dar un paso en falso podría ponerlos a todos en peligro. Esa noche, Jonathan, Catherine, Laia, Owen y Noah se refugiaron en una modesta casa segura propiedad de una vieja amiga de Catherine. La lluvia golpeaba las ventanas mientras Jonathan extendía los archivos sobre la mesa de la cocina. Fotografías de cuentas en el extranjero, grabaciones de acuerdos secretos y contratos firmados que revelaban la manipulación de jueces y políticos por parte de Chow lo miraban fijamente. Cada página era una daga, y juntas formaban una espada lo suficientemente afilada como para acabar con el reinado de Chow. Laia estaba sentada frente a él, con su pequeño con las manos envueltas alrededor de una taza de chocolate caliente que Catherine había preparado,
Estudió el rostro de Jonathan como si sopesara su fuerza. ¿Vas a usarlo?, preguntó. Jonathan se inclinó. El agotamiento le pesaba en los huesos. Lo haré, pero necesito asegurarme de que lo destruya por completo. Si damos un paso en falso, Chow no se defenderá sin más. Irá a por todos los que tienen conexión con nosotros. Noah se removió en sueños, murmurando suavemente. A Jonathan le dolía el corazón. Su hijo merecía más que un padre enfrascado en interminables batallas con hombres despiadados. Merecía paz. Al amanecer, Jonathan había tomado su decisión. No se escondería más. Con la guía de Catherine, contactó a un investigador federal en Washington, que una vez persiguió a Chow, pero fracasó por falta de pruebas. Esta vez, lo tenían todo. La semana siguiente fue un torbellino de tensión y estrategia. Catherine entregó documentos a las autoridades bajo protección, mientras Jonathan se quedó escondido con los niños. Laia nunca se quejó. Cocinaba cuando Catherine estaba demasiado cansada, contaba historias para calmar a Owen e incluso ayudaba a Noah a reír de nuevo con su humor tranquilo. Jonathan se encontró observándola con asombro. Era una niña, pero se comportaba como si le doblara la edad. Una noche, mientras se preparaban para el último paso, Jonathan se arrodilló a su lado. Layla, dijo en voz baja, cuando esto termine, me aseguraré de que tú y Owen tengan un verdadero hogar. No tienes que seguir cargando con todo esto tú sola. Ella lo miró fijamente, con sus ojos marrones firmes. La familia no siempre se trata de sangre, dijo. Se trata de quién aparece y no se va. Tú apareciste. Las palabras impactaron a Jonathan más profundamente que cualquier victoria empresarial. Cuando finalmente llegó la redada federal, fue rápida y despiadada. Los agentes irrumpieron en la propiedad de Chow en las afueras de Filadelfia al amanecer, confiscaron computadoras, arrestaron a los guardaespaldas y sacaron al mismísimo Gregory Chow esposado. Las cámaras de noticias capturaron cada segundo, transmitiéndolo por todo el país. El hombre que una vez se alzó sobre los demás con arrogancia ahora parece pequeño. Su imperio se derrumba a la luz de la verdad. Jonathan observó la cobertura desde la casa de seguridad. Apretó el puño. No vitoreó. Simplemente respiró. Por primera vez en años, sintió que el aire llenaba sus pulmones sin el peso del miedo. 2 días después, el investigador federal se reunió con Jonathan en persona. El señor Pierce, dijo con firmeza, tu cooperación hizo esto posible, pero lo más importante es que mantuviste a esos niños a salvo. Ahora estás libre del control de Chow. Lo que suceda después depende de ti. Jonathan miró a Laia, Owen y Noah jugando en la esquina, mientras la risa inundaba la habitación como música. ¿Qué sucederá después?, pensó su vida. Pasaron los meses y llegó la primavera a Maplewood. Jonathan trasladó a su familia a una casa modesta pero cálida a las afueras del pueblo. Vendió parte de su empresa, prefiriendo pasar tiempo con sus hijos a las interminables disputas en la sala de juntas. Catherine se quedó como asesora de confianza, finalmente libre de miedos. Pero el mayor cambio fue el vínculo forjado entre Jonathan y Laia. Él se convirtió no solo en un tutor, sino en una figura paterna, guiándola mientras aprendía a equilibrar los sueños de la infancia con la sabiduría de los niños. Owen prosperó bajo su cuidado, y con el apoyo de Jonathan, su risa, un recordatorio de que la inocencia podía recuperarse. Noah también floreció, ya no agobiado por sombras que no entendía. Una noche, Jonathan estaba sentado en el porche mientras los niños jugaban a la mancha en el jardín. Catherine se unió a él tomando café. «Has cambiado», observó ella. Él asintió lentamente. Pensé que había perdido todo por lo que valía la pena luchar. Resulta que ni siquiera lo había descubierto todavía. A lo lejos, resonó la risa de Laia. Jonathan cerró los ojos, dejando que el sonido calara hondo en su corazón. Por primera vez, no era solo un multimillonario ni un superviviente. Era algo mucho más grande. Era familia.
La historia de Jonathan Pierce ya no se trataba de riqueza, poder ni venganza. Se trataba de redención, la resiliencia de los niños que se niegan a rendirse y el amor que une a desconocidos en una familia más fuerte que cualquier imperio. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Qué sintieron cuando Jonathan finalmente eligió a la familia por encima del poder? ¿Les sorprendió? ¿Creen que alguien como Laia puede sanar de verdad después de todo lo que sufrió? Si esta historia les conmovió, comenten 100 veces abajo para hacérnoslo saber. Y antes de irse, díganos en qué parte del mundo, desde dónde nos estás viendo. Y no olvides compartir esta historia para que más personas puedan experimentar su mensaje de amor, esperanza y segundas oportunidades.